Señor nos bendiga. Queridos hermanos y hermanas, soy el pastor Alberto Padilla, el pastor principal de la Iglesia Épica. Siempre es un placer poder estar aquí con ustedes hoy impartiendo la palabra de Dios. Hemos nosotros estado en un series de enseñanzas mirando y estudiando los 40 días que Jesucristo se quedó aquí después de la resurrección. Hoy vamos a concluir esos 40 días. Jesucristo lo recibe el Padre 10 días antes del domingo de Pentecostés, y es lo que queremos hablar hoy del domingo de Pentecostés, la última fiesta, que es la única fiesta que cae en summer. Only one in the summer is Pentecost. El libro de los Hechos es una narración histórica fascinante que cuenta la historia de la iglesia cristiana primitiva y su crecimiento desde un pequeño grupo de discípulos, de seguidores en Jerusalén, hasta un movimiento mundial. Fíjense nomás. Empezó con 12 discípulos. 2000 años adelante, 2000 años en el futuro, ahorita nos dicen que la iglesia consiste como unos 3.4 billones de creyentes. Y es algo tremendo. Hechos, escrito por Lucas, médico y compañero del apóstol Pablo, proporciona un relato en detalle de la fundación de la iglesia, la difusión del evangelio y las pruebas y la persecución que enfrentaron los primeros cristianos. El libro de Hechos comienza con la ascensión de Jesús, la comisión a sus discípulos para llevar el evangelio a todas las naciones. Los discípulos reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y comienzan a predicar y a hacer milagros, atrayendo a muchos nuevos cristianos a la fe. El libro brinda un relato vivido del crecimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén. Incluye la selección de Matías, vamos a hablar un poquito más de él en un momento, para reemplazar a Judas. La curación del cojo en la puerta del templo y el juicio y matero de Esteban, que era el primer mártir. A medida que el evangelio comienza a extenderse más allá de Jerusalén, el libro sigue los viajes del apóstol Pablo y sus compañeros, que incluyen a Bernabé, a Silas y Timoteo. Los viajes misioneros de Pablo lo lleva por todo el imperio romano, donde predica el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Establece nuevas iglesias y enfrenta la oposición, la persecución de las autoridades, tanto como judíos y también los romanos. A pesar de estos desafíos, Pablo se mantiene firme en su compromiso de predicar el evangelio, y el libro brinda un poderoso testimonio de su fe y su perseverancia. A lo largo del libro, el Espíritu Santo juega un papel central en la vida de los creyentes.
brindando guía, fortalece y consuelo fuerte a la persecución y la adversidad. El libro también destaca la importancia de la comunidad y del compañerismo entre los creyentes, ya que se apoyan mutuamente frente a las pruebas y trabajan juntos para difundir el evangelio, para predicar la palabra de Dios. En general, el libro de los Hechos es un relato inspirado y informativo de los orígenes y el crecimiento de la iglesia cristiana. Proporciona una valiosa registro histórico de la iglesia primitiva y su misión de difundir el evangelio a todas las naciones y servir como un poderoso recordador de la importancia de la fe, la perseverancia y la comunidad frente de la adversidad. Así nació la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 1 a 21, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente viene del cielo un estruendo como de un fuerte viento que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas divididas como de fuego y se pusieron sobre cada de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Moraban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y a esta haciendo se juntó la multitud. Y estaban desconcertados porque cada uno de ellos oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados. Y asombrados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que oímos cada uno de nosotros en su propia lengua? Partos, midos, alimitas y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Libia, pertenecientes de Cirini y visitantes de Roma, tanto judíos como proselitos, cretentes y árabes, todos escucharon contar en nuestra propia lengua de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían, esos están llenos de nuevo vino. Pedro toma la oportunidad de este momento. En el versículo 14, Pedro, estando en pie con una voz alta, les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notario, el oír mis palabras, porque este pueblo no está ebrio, como vosotros creed, y ya que es solo la hora tercera del día. Pero esto es lo que dijo por medio del profeta Joel. En los posteros días será declarado Dios,
que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vosotros, hijos, vuestras hijas, profetizan. Y vosotros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aún mis siervos y siervas en aquellos días derramarán mi espíritu y profetizarán. Y daré pródigos arriba en los cielos y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día grande y magnífico. Y sucederá que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Wow. Bueno, primeramente vamos a hablar de Matías. Pedro habla y menciona un texto de los Salmos que parece que dice que van a tener que reemplazar a Judas. Y eso era cierto, pero no nos dice cuándo. Todavía no recibían el Espíritu Santo. Jesucristo les dio direcciones y les dijo, mira, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo caiga de ustedes. El Espíritu Santo todavía no caía sobre ellos, pero Pedro tomó la oportunidad de hablar y escoger a Matías. ¿Hay problema con eso, pastor? Bueno, para mí, yo creo que si fueran a haber esperado, el Espíritu Santo les fuera a haber traído Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Matías. ¿Quién es Matías? ¿Quién sabe? Se menciona aquí y ya no volvimos a oír nada de él. Bueno, segundo punto es que cada nación, Joel habla de cada nación. Bueno, sabemos que, ¿verdad? Que los incas o los mayas o los indios de Norteamérica o de Canadá, de Sur, Centro, México, no estaba en ninguno de esos, pero miramos y cuando menciona, la palabra es etnos que usa para nación, etnos. Y cuando miramos había grupos de Irán, había como 2, 3 grupos de Irán, había grupos de Irak, lo que ahora es Irak, grupos de Egipto, había grupos de Roma que vinieran, había como 3 grupos de Éfeso, que ahora es Turkey, había como 3 grupos de ellos que también eran parte. Entonces, cuando la Biblia habla de toda nación, no está hablando necesariamente de todo el mundo, sino de las naciones que se conocían en esa región, en ese tiempo. Y después la profecía. La profecía de Joel. Hay 3 interpretaciones de esta profecía y yo creo que son importantes. Hay una que dice que ya todo se cumplió, que esta profecía se cumplió cuando en el libro de Hechos. Bueno, pues hay problemas con esa interpretación. Hay otros que creen que es el futuro, que estas profecías son para el futuro, pero también miramos que algunas de ellas se cumplieron en ese momento. Y hay una tercera interpretación que dice que todas estas profecías empezaron a manifestarse en este día. Bueno, ustedes pueden investigar más, leer más y pueden escoger cualquiera de esas interpretaciones que se sienten más cómodos. Permítanme concluir con estos 3 puntos. Recibes el Espíritu Santo, recibes poder. Jesucristo les dice, para que sean testigos de mí alrededor del mundo.
Esa palabra, testigo, no quiere decir testigo de Jehová. Quiere decir mártir. Que el poder del Espíritu Santo nos da, el Espíritu Santo nos da el poder para morir por lo que nosotros creemos. Alguien dijo, no me acuerdo quién, dijo, no empezamos a vivir hasta que encontramos una razón para morir. Wow. El Espíritu Santo nos da el poder para ser mártires, para morir por nuestra fe. Nos da el poder para predicar, para hablar, para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Ese es el poder del Espíritu Santo. Número 2, el poder para sanar a los enfermos. El poder para sanar a los enfermos. Tú, yo, cargamos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para sanar enfermos. Y hay que parar de decirles a la gente, vamos a orar por ti, ¿verdad? Muchas veces andamos y nos encontramos en el mercado o en diferentes lugares y alguien te dice que están enfermos o que una hija o un hijo, un padre, alguien necesita oración. La mayoría de las veces nosotros decimos, bueno, vamos a enviar oraciones a su familia o a este lugar. Pero fíjense nomás, el poder para sanar a los enfermos. En vez de decirles a gente, vamos a orar por ustedes mañana o en la iglesia o voy a compartir con el pastor y vamos a orar por ustedes, paran lo que están haciendo allí en el mercado, allí en el banco, allí en el parking lot de Walmart o de donde sea, donde se encuentran. Paran, ¿qué es lo que están haciendo? Empiezan a orar por ellos. Pongan sus manos sobre ellos, proclaman el nombre del Señor, toman autoridad. Ese es poder, el poder para sanar a los enfermos, el poder para impartir lo que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones. En conclusión, el poder para expulsar demonios. No me puedo acordar alguna temporada, y yo tengo 43 años haciendo esto, no me puedo acordar en alguna temporada donde hay tanta actividad demónica en nuestra cultura, donde gente necesita que nosotros podemos tomar autoridad sobre demonios y set people free. Set people free. Hay mucha gente que necesita libertad y tú eres la respuesta para esa libertad, porque yo y tú tenemos el poder para echar fuera demonios. Pero si no lo estamos practicando, si no lo estamos practicando, ¿cómo es que va a suceder? Poder para ser un mártir, poder para sanar a los enfermos y poder para expulsar demonios. Vamos a hacerlo juntos. Señor los bendiga.